Yo hoy venía, dijo una vez una hermana, dijo, pastor, yo hoy venía a recibir una palabra profética. Le dije, ¿loco se lleva? Dijo, no, una exhortación del Señor. Le dije, pues es una palabra profética. ¿Qué más quiere? ¿Qué palabra profética mejor que esta? ¿Nos estamos saliendo del contexto? No, hermano, dice la Biblia. ¿No le dice la palabra de Dios? Y el antiguo, el problema que tienen grave, gravísimo. Como por ahí escucho un predicador que no hace sino repetirle a la gente que ya como cristiano usted y yo no sufrimos, es un hereje. Eso es una mentira. Eso es una mentira gravísima, grave, que no se debe decir a un cristiano. Nosotros los cristianos tenemos paz. El Señor Jesucristo dice que en el mundo tendréis aflicción. O pregunten en todos los discípulos si vivieron así como pupis, así como nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Dios te bendiga. Chao. Hola, Eduardito. Así se lo pasaron, ¿no? No, eso no pasó, mis hermanos preciosos. ¿Saben cómo entró a la casa de Eliseo Jesse? Como si nada hubiera pasado. Así entran muchos cristianos a la presencia de Dios, como si nada hubiera pasado. No hipócritas. Como si nada hubiera pasado. Y como el profeta sabía la verdad, le dijo, oiga, Jesse, ¿usted dónde estaba? Ay. Tu siervo no ha ido a ningún lado. ¿Cómo le dicen? Tu siervo no ha ido a ningún lado. Eso es como el hombre que mira las piernonas, ¿no? ¿Cierto? Y va con la propia mujer al lado. Dice que es ay. ¿Sí? ¿Ustedes sí me entienden? Haciéndose el loco, no, manita, eso no es haciendo el loco. ¿Sí? Ustedes entran así, ¿ya? Y a veces miran aquí así, parece que como Raquel, que subía de estrabismo. Parece que esto parece que sufriera de qué? ¿Sí? Estrabismo. Sí, Señor. Versículo 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón? ¿Qué le dice el profeta? ¿No estaba allí también mi corazón? Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, es tiempo de tomar plata, le dice. Mírele que le hace la pregunta. ¿Te gustaría hacerle la pregunta a esos predicadores que no hacen sino recaudadores de dinero y de bienes? Perdón, recaudadores, no, robadores de dinero y de eso. Dice, ¿es tiempo de hacer plata? El Señor no dijo que había tiempo de hacer plata. El Señor no dijo que este era el tiempo de acumular riquezas. El Señor no ha dicho eso. Es tiempo de hacer la pregunta. ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos? Olivares, plata y de tomar vestidos, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Es tiempo? Le está preguntando, ¿es tiempo? Oiga, ¿será que Jesse le estaba faltando la comidita? ¿No tenía con qué bañarse? ¿No tenía dónde dormir? Pero el hombre de hoy no se conforma. Dios nos da comer, el techo donde dormir y trabajar. Y no queremos eso, nada más. Señor, yo soy hijo del Rey de Reyes, Señor, y esa camioneta 4x4 2017, no, yo quiero una de 2019 y estamos en el 2015. Imagínense esos soberbios, arrogantes. Yo para eso trabajo. Para eso Dios me dio ese talento. Y pisotearle a los hermanitos, y el hermanito en la casa no tiene ni con qué. Lo tiene, si al caso, tiene para una guapanelita. ¿No es cierto? El otro habla en nuevo. Es tiempo, dice el Señor, es tiempo de hacer plata. Es tiempo de recoger, es tiempo de tener ovejas, vacas, siervas y siervos. Es tiempo, le dice. Tremendo, ¿no, hermanos? Gloria a Dios. O sea, Jesse estaba planeando para conseguir sus propias cosas, hermano.
Yo creo que la codicia de Jesse estuvo mucho más antes de que sucediera, de que pasara este suceso de Naamán. Eso venía desde antes. Yo creo que eso venía desde antes. Podemos leer el capítulo 4 en casa, mis hermanos. Porque miren lo que dice ¿qué hace Dios en el versículo 27? Por tanto la lepra de Naamán, ¿qué dice? Por tanto la lepra de Naamán, dice el versículo, se te pegará a ti y a tu descendencia y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Tremendo, mis hermanos. Dios juzgó a Jesse porque Jesse no pudo juzgarse a él mismo. Muchas veces justificarse, decir, mire, yo estoy mal, yo estoy haciendo las cosas mal. Mire, profeta, mi señor Eliseo, yo necesito tu ayuda. Ayúdame, porque de ahí esto en mi corazón. No hizo nada de eso. Y la lepra de Naamán se le pegó a él y a sus descendientes. Mira lo que le pasó a María, ¿cierto? A los hermanos de ¿quién? De Moisés. Números. Mire, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Qué hicieron los dos hermanos? Empezaron a hablar mal. ¿De quién? De su hermano, del siervo de Dios, del escogido de Dios, del que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Los hermanos, tengan cuidado, hermano. Por eso es que el ministerio de muchos hermanos en la iglesia no crece, vive estancado, no le predican a nadie, van a predicarle a alguien y el Señor dice, no, yo no quiero que me hable ustedes cristianos. No. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Por qué el Señor nos repite aquí en la iglesia permanentemente esa palabra? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermano? Diga conmigo, porque nos ama. Porque nos ama. Claro, porque nos ama, nos está exhortando. Versículo número 9, ¿qué dice? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Qué hizo el Señor? Vino la ira de Dios sobre ellos y ¿qué? Se fue. Sigue. Versículos 10 y 11. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba como leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba ¿qué? Leprosa. ¿Se da cuenta, mis hermanos preciosos? ¿Qué dice el versículo 11? Todos, iglesia, todos, ¿qué dice? Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos ¿qué? Pecado, hermano. Cuando usted o yo hablamos de un hermano de la iglesia, estamos actuando locamente. Tenga cuidado de estar en el grupo de los locos. Ojo, iglesia, aquí lo dice claramente, dice, porque locamente hemos actuado y hemos ¿qué? Pecado. ¿Qué fue lo que más usó Jesse? Su lengua. Una sarta de mentiras. Se enredó en sus propias mentiras y cayó ¿qué? En su trampa. Qué tristeza ver a un siervo de Dios. Qué tristeza ver a un siervo del Señor, porque Jesse era un siervo en vergüenza y rechazado por causa de la codicia. Qué tristeza ver a un siervo de Dios rechazado por causa de la codicia.
¿Qué hizo Pedro con el Señor Jesucristo? ¿No blasfemó? ¿Lo dijo cuántas veces? 3. ¿Lo negó? ¿Y qué pasó? ¿No con el adulterio David también pecó? Con el adulterio también pecó David, mis hermanos. Sino que Jesse ocultó la codicia de su pecado. Ese fue el pecado de Jesse. Ocultó su pecado. Como hay muchos que tienen su pecado ¿qué? Oculto. Y Dios habla, y Dios repite, y Dios habla, y Dios dice, y hasta llega un momento en que resulta con lepra. Pero no lepra física, ¿no? Por eso, mis hermanos. Aleluya, mis hermanos. Si alguien codicia algo o a alguien, no respetará y hará cualquier pecado para conseguir lo que quiere. Si alguien codicia algo o alguien, no respetará nada, sino cometerá cualquier tipo de pecado hasta conseguir lo que quiere. ¿O no, mis hermanos? Claro. Miren, lo que más me sorprende es que la picota, en la iglesia, allá en la picota, la mayoría estuvo en iglesias cristianas. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó, mis hermanos? La codicia. Hijos de pastores. Hay 2 hijos de pastores acá. Iban todos los domingos. Hermanos preciosos, Dios nos está llamando. Nosotros que tenemos nuestros hijos que están al lado de nosotros todavía, nosotros no podemos seguir siendo permisivos. Nosotros tenemos que con amor decir, hijo, yo debo corregirte, yo no debo permitirte a ti estas cosas porque te amo, hijo precioso. Ya no más, vas a hacer las cosas, lo llamas y hablas con él, pero la segunda vez ya no hablas con él. La segunda vez viene la corrección. De hecho, queremos tener hijos en victoria en el futuro, hermanos. Tenemos que desde ahora, ¿cierto? Desde el Señor nos ha venido hablando desde ese tiempo, mis hermanos. Eliseo, escúchelo bien, mis hermanos. Eliseo era el siervo del Señor. Eliseo no vivía para los bienes materiales. Amén, hermanos. Eliseo era un siervo de Dios. Él no vivía para tener riqueza ni nada. Donde Dios le decía a Eliseo que arrancara, se iba. ¿Qué es lo que no deja a muchos ministros y a muchos arrancar del lugar donde Dios dice, sal de ahí y vete para tal lugar? Es las posesiones que materiales que tiene. No deja arrancar. Todo lo que hay. ¿Qué hacía Eliseo? Vivía para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Él vivía para la gloria de Dios. Jesse no podía vivir para 2 señores. Jesse no podía vivir ni para el dinero ni para Jehová. Miren lo que dice Colosenses 3:5. ¿Qué dice? Haced morir pues lo terrenal en quién, en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. La avaricia, ¿en qué se convierte? En una idolatría. ¿Quieren más? ¿Quieren tener más? No se sacian con el sueldo mínimo, no se sacian con 1 millón, no se sacian con 2 millones, sino quieren ¿qué? Tener más y más y más. En vez de decir, Señor, muchísimas gracias, estoy feliz y contento con lo que tengo que ahora, Señor. Eso es la codicia y ese es uno de los pecados más tremendos que se están cometiendo en el tiempo de hoy. En la iglesia, ¿en la qué? En las diferentes denominaciones. Porque en la iglesia del Señor no pasa eso. No tiene por qué pasar eso. Que nosotros en el altar estemos hablando de riquezas materiales. Estamos hablando de la riqueza espiritual y que nuestra morada es en el cielo.
¿Qué dice Marcos 7, mis hermanos? Gloria a Dios. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Quién lo decía? El Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo lo decía. Porque dentro del corazón de los hombres, ¿qué hay? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. ¿De dónde sale? El corazón de los hombres. Cuando un corazón no ha sido transformado y renovado. ¿Qué hace Pablo a la iglesia de Roma? Incluye en la lista de los pecados la codicia. ¿Qué dice Romanos 1, 28, 29? ¿Qué dice? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Jesse tuvo en cuenta a Dios? No. ¿Judas tuvo en cuenta a Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué ellos hacen cosas que no convienen? Porque Dios los entregó a una mente ¿qué? Reprobada. Versículo 29. Estando atestados. ¿Qué es la palabra atestados? Llenos. Estaban llenos. Estaban embrutecidos. Atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Avaros, avaricia. Avaricia. Acuérdense que ¿qué hizo María? María, ¿qué le dio al Señor Jesucristo? ¿Cierto? El perfume de nardo fino, puro, puro. Eso lo hacían en los bosques de la India, en el Himalaya. Allá sacaban un árbol y sacaban el aceite puro del árbol fino, ese olor original. Eso no lo mezclaban con nada, sino era puro, de un árbol que se da en la India. Gloria a Dios, aleluya. Lucas 12, 13, 15. ¿Qué dice? Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo: mirad. ¿Qué dice el Señor? Mirad. ¿Qué más dice? ¿De qué? ¿Qué es lo que más pulula en el corazón del hombre? Sí, claro. Dice: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Usted o yo podemos tener muchas riquezas, muchos bienes materiales, pero si nuestro corazón no está conforme, si nuestro corazón no se le ha dado al Señor lo mejor de nuestro corazón, lo mejor de mi vida, hermanitos preciosos, dice el Señor aquí, porque la vida del hombre no consiste. Dice la Biblia, no, y lo dice el mismo Señor Jesucristo, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor es claro y advierte contra la codicia, mis hermanos. Él mismo lo advirtió a los discípulos. Y él mismo dijo que este pecado llevará a la gente al infierno, mis hermanos. ¿Qué dice Efesios 5:3? Lucas 16, 13, 14. Ningún siervo, sí. Lucas 16, 13 al 15, pero vemos aquí 13 y 14. Ningún siervo puede servir a dos señores. Dice, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En griego, Dios minúscula, Mamón. El Dios Mamón es el Dios de las riquezas materiales, ¿cierto? Y dice en el versículo: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros. ¿Cómo eran los fariseos? Ávaros. ¿Hay muchos fariseos en los altares en este tiempo? ¿Cómo son? Ávaros. Y dice ávaros, y se burlaban de quién. Fuera de eso,
que eran ávaros, se burlaban del Señor Jesucristo. Versículo 15. ¿Qué dice? Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué? Abominación. ¿Qué tiene la mayoría de los hombres hoy por sublime? Sus riquezas, sus posesiones. Pero para Dios, ¿qué es? Abominaciones. Aleluya. ¿Qué dice Efesios 5:3? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún, dice la Biblia, ni aún ¿qué? Se nombre entre vosotros como conviene ¿a qué? A santos, mis hermanos. Y vamos a terminar, mis hermanos. Vamos a contrastar un momentico. Vamos a contrastar entre la criada de Naamán y Jesse. Vamos a hacer un pequeño contraste. Capítulo 5, versículos ¿qué? 2 y 3. Y de Siria habían salido, ¿sí? y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra. Segunda de Reyes 5, versículos 2 y 3. Segunda de Reyes 5, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: esta mujer, ¿qué era? Una esclava. ¿De dónde la habían raptado? Del pueblo de Israel. ¿Era qué? Judía. Era judía. Gloria a Dios. Escúchelo bien. Era una criada, mis hermanos. Era una esclava, sin embargo, con gozo testificó del Señor. Amén. ¿Qué era ella? Una criada. Pero con gozo, ¿qué hizo? Jesse era un hombre que libre en su tierra, y no obstante se interesó en sí mismo. Mira la gran diferencia. La una esclava y testificó del Señor. El otro era libre en la tierra, ¿cierto? Y se dedicó, ¿cierto? Y se interesó en él mismo. No se interesó en nadie más, en él mismo. ¿Qué más hizo la esclava? Ella trajo a Naamán al lugar de la salvación. Ella trajo a Naamán al lugar de la salvación, hermanos. Y Jesse, con su pecado, arruinó la gracia de Dios. Tremendo, hermanos. Jesse, con su pecado, arruinó la gracia de Dios. Ella no tuvo ninguna ganancia material, pero sí obtuvo la bendición del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. En cambio, Jesse se fue a su casa con muchas riquezas, pero lo perdió todo. ¿Sí, hermanos? Levanten la mano los hermanos que hoy Dios les ha hablado y les ha enseñado, hermanos. Cuando Jesse recibe toda su riqueza, ¿cuál era su actitud? ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Claro, iba contento, iba feliz. Pero al final lo perdió todo. No solamente Jesse. En el versículo 27 y terminamos. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti, le dice ¿quién? Eliseo, el profeta. La lepra de Naamán se te pegará a ti, le dice el profeta. ¿No es cierto? Y dice, a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Qué quería decir con eso? Que para toda ¿qué? La vida.
Miren el dolor tan grande, mis hermanos, de cometer errores. ¿Qué le pasó a María y a Aarón por abrir la boca contra Moisés? Vino la lepra sobre su vida, hermanos. Por eso, mis hermanos preciosos, acuérdense que nosotros debemos ser tardos para qué y prontos para qué. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Pongamos de pie, mis hermanos, y le damos gracias al Señor por esta bendición de Dios, por esta bendición que Él nos ha regalado y por esta victoria tan grande, porque esto es una victoria grande, hermanos. Cuando Dios nos habla de la manera como nos habla, es porque nos ama, mis hermanos, y como nos ama, Él tiene muchas más bendiciones para darnos cuando el corazón de nosotros reconoce de que en algo de lo que hoy el Señor nos dio, cierto, reconocemos que ahí estamos pecando o que ahí estamos fallando, hermanos. Por un instante donde tú estás, inclina tu rostro. 2 minutos ahí donde estás. Dile al Señor que te revele si hay algo oculto en tu vida, que si hay algo que ya tú sabes qué es, que necesite. Acuérdese lo que dice el Salmo 22:5 también. Y clamaba a ti. Ayúdanos, Señor. Necesitamos en esta mañana, Señor. Necesitamos ahora, Señor, más que nunca, Padre del cielo. Porque tú día tras día nos hablas, nos muestras y nos enseñas. Porque el infinito amor tuyo está en nosotros, Señor, y porque nos amas, Señor, tú nos disciplinas, Padre. Gracias por ese infinito amor que tú nos has dado, Señor, desde hace mucho tiempo, Señor, y que cada día nos muestra tu gran amor. Padre, si hay algo oculto en mi vida, Señor, si hay algún pecado escondido dentro de mi vida, Señor, si mis ojos, mi boca o mis oídos los uso para propósitos diferentes a mirar, a oír y a predicar tu palabra, Señor. Señor, ayúdame. Ayúdanos en esta mañana. Ayuda a tu iglesia, mi Señor Jesucristo. Ayúdanos cada día más para ser nosotros ese gran ejemplo de ser verdaderamente tus hijos, mi Padre que estás en los cielos. ¿Qué es lo que está impidiendo que mi vida, Señor, no permanezca en ti, Señor? Señor, si tienes que apartar de mi vida familiares, amigos, vecinos, que estén impidiendo que yo pueda seguir viendo aún más la gloria tuya, Señor. Como el profeta Eliseo, Señor, no sale a encontrarse con Naamán, sino que desde adentro envía a su criado a darle el mensaje, porque él sabía que de pronto también podría contaminarse. Y como muchas veces cometemos los errores de sentarnos en silla de escarnecedores y caminamos en camino de pecadores, Señor, hoy quita lo que tenga que quitar de mi vida. Aparta lo que tenga que apartar de mi vida, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para poder seguir viendo cada día más la gloria tuya, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.
Gracias por sacar de mi vida, sacarla de la vida de mi hermana, de mi hermano, ese pecado oculto que lleva años, lleva días, lleva meses, lleva segundos, lleva minutos, lleva horas en la vida de él, en la vida de ella, de mi vida. Ahora, Padre del cielo, glorifícate, Señor. Estamos humillados delante de ti, mi Señor Jesucristo. Y te pedimos que con el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios, porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia, Señor. Tu gracia está sobreabundando en nuestra vida, Señor. No permitas, Señor, si hay un espíritu de codicia, Señor, sácalo de ahora de nuestras vidas, Padre del cielo. Si hay un espíritu como el espíritu de Jesse, sácalo de nuestra vida. Como el espíritu de María y de Aarón, los hermanos de Moisés, sácalo de nuestra vida. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Porque con nuestra boca no podemos hablar alocadamente, Señor. Sino debemos hablar y debemos, Padre de la gloria, proclamar las bendiciones y la victoria que tú nos has dado. Gracias, Señor, por esta palabra, porque hoy, Padre del cielo, reconocemos delante de ti, humillados delante de ti, que hemos recibido abundantes bendiciones en esta mañana y en nuestras vidas han recibido sanidad, grandes señales y prodigios y grandes liberaciones han acontecido en la iglesia tuya, mi Señor Jesucristo. Y por eso hoy nosotros te podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. El Señor es el que fortalece mi vida y el Señor es el que renueva mis fuerzas cada día como la del búfalo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar el diezmo y la ofrenda de los hermanos preciosos.